¿Tienen la conferencia en pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, en la tarde de hoy vamos a ver sistema genital femenino. En la clase pasada vimos el sistema genital masculino, vimos los genitales internos y los externos. El femenino se divide igual en genitales internos, que tenemos el útero, los ovarios y la vagina y las trompas uterinas, y externo la vulva. Y bueno, y también tenemos las mamas, que las mamas es una glándula accesoria del sistema genital femenino. Las funciones del sistema genital femenino: tenemos la producción de los gametos femeninos, que se llaman aquí ovocitos, y el ovario es el equivalente al testículo, ¿no? Producir las hormonas sexuales, proveer el ambiente apropiado para la fecundación, en este caso es el útero, y mantener el huevo o cigoto durante su desarrollo. Como lo había explicado, tiene sus órganos internos, que son el ovario, las trompas uterinas, el útero y la vagina. Y los órganos genitales externos, la vulva, el clítoris, los labios mayores y menores y las glándulas vestibulares. Y como una glándula accesoria tenemos las mamas. Los órganos del sistema genital femenino sufren modificaciones estructurales y funcionales a lo largo de la vida, desde la etapa fetal hasta la vejez. Van por la infancia, la vida fértil, hay modificaciones cíclicas. Después la menopausia y por último en la posmenopausia. Y el desarrollo biológico, sobre todo sufre el epitelio vaginal, que se hace atrófico, y también el endometrio. Y esto es un esquema de los órganos genitales internos. Aquí tenemos, como se recordarán en anatomía humana, este es el útero, esta es la vagina. El útero tiene su cuello que se llama cervix. El útero tiene una cavidad virtual que se comunica con las trompas uterinas, que termina en las fimbrias o franjas de las trompas. Ese es el extremo abierto distal. Aquí está los ovarios, ¿no? Los ligamentos que sostienen al ovario, el ovario con sus folículos. Y aquí una muestra del lugar más frecuente de inserción del embrión. Y vamos a comenzar con los ovarios. Las funciones de los ovarios son dos. En primer lugar, la gametogénesis, que es la maduración del ovocito o huevo, y la producción de hormonas. Tenemos los estrógenos, que tienen la función de crecimiento y maduración de los órganos sexuales, estimulan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y estimulan el desarrollo de las glándulas mamarias en sus diferentes estadios, en la pubertad, durante la lactancia y después la sustitución por el tejido adiposo en la posmenopausia. Y los progestágenos, que preparan el útero para el embarazo y preparan además las glándulas mamarias para la lactancia. Los ovarios, que es lo primero que vamos a ver, tienen una estructura histológica en que se divide en corteza y médula. La corteza es todo la periferia del ovario y la médula es esta área muy vascular central, rodeado de corteza. El ovario está recubierto por una capa de células que se llaman epitelio germinal, pero en realidad
el nombre correcto que se le debe dar es epitelio superficial, porque estas células no son germinales. Se pensaban que eran las células donde se maduraba el folículo, pero después se llegó a la conclusión que no. Por lo tanto, en vez de llamarse como en algunos libros o en algunos textos está como epitelio germinativo, no, el epitelio se debe llamar epitelio superficial, que se continúa con el mesotelio. Este es el epitelio, que es simple, que es de superficie. Después de él hay una capa de tejido conectivo gruesa que se llama albuginia. Y después está el estromo ovárico, donde descansan o donde podemos ver los folículos en sus diferentes estadios de maduración, hasta el cuerpo albicans. Y por último, centralmente está la médula. Y este es el hilio, que es donde entran los vasos sanguíneos al ovario. Y esto es una microfotografía panorámica en que vemos lo mismo, el hilio ovárico, el epitelio de superficie, y por abajo del epitelio lo que vamos a encontrar son folículos primordiales y los folículos en sus diferentes estadios y estromo ovárico. Y esto central es la médula y esto es la corteza ovárica. Otra fotografía del ovario con los folículos en diferentes estadios. Aquí tenemos, ¿no? Vamos a ver. Este es el epitelio. Esto es la corteza y esta es la médula. Este es el hilio. Entonces, si vemos pegado al epitelio, bueno, por abajo del epitelio ya dijimos que había una capa de tejido conectivo denso que es la albuginia. Por abajo de esa capa están los folículos primordiales y después están los folículos en diferentes estadios. Aquí, por ejemplo, vemos estos folículos antrales que son secundarios, ¿no? Vemos este es un folículo maduro que ya expulsó el óvulo. Esto es un cuerpo amarillo inicial, es decir, después que expulsa el óvulo, se luteinizan la granulosa y la teca interna y forman el cuerpo amarillo. Ya esto es un cuerpo amarillo en otro estadio. De esto es la fibrosis, una cicatriz de este cuerpo amarillo, no blanquecina, que es el cuerpo albicans. Y tenemos aquí otros folículos que parecen secundarios o primarios avanzados. Estos son folículos maduros en maduración. Estos folículos que tienen antro son secundarios. Esto es un folículo primario. Y estos que están más pegados aquí deben ser folículos primordiales. Pero bueno, lo importante es que ustedes sepan que todos estos son folículos en maduración, en diferentes estadios de maduración. Y esto que tiene muchos vasos sanguíneos es la médula ovárica. Y esto donde están incluidos todos los folículos es la corteza ovárica. Este epitelio, ¿no ven? Superficial o germinativo, ya ustedes saben que no es germinativo, pero así se les llama, porque así se les llamó en un inicio. ¿No ven? Que es cúbico, simple. Y miren, aquí tenemos folículos como primordiales y primarios. Y esto que está aquí, este estroma muy celular, es el estroma de la corteza ovárica. La túnica albuginia, que está por abajo del epitelio de superficie, es tejido conectivo denso, mírenlo aquí, es igual que la albuginia del testículo, y por abajo de ello tenemos los folículos. Estos folículos que están muy pegados a la albuginia, más superficiales, son folículos primordiales. Esto aquí es un folículo primario.
¿Por qué razón? Porque tiene, miren, el ovocito central. Lo que está en el medio es la célula, ¿no? El ovocito, el huevo o cigoto. Y tiene células granulares de la granulosa, pero muchas, y el ovocito central, y ya se le ve la zona pelúcida, por lo tanto es un folículo primario. Y esta es la túnica albugínea. En el epitelio de superficie se dan la mayoría de los tumores malignos del ovario, que son tumores epiteliales, serosos y mucosos. Otra fotografía más, folículos en diferentes estadios de maduración, incluyendo estos que son los primordiales, ¿no? Y todo esto es corteza. Y miren aquí la médula, en que se hace más laxo el tejido conectivo, menos celular, pero sí hay muchos vasos sanguíneos. Médula, corteza. La médula tiene un tejido conectivo laxo con muchos vasos linfáticos, sanguíneos y nervios. Aquí otra microfotografía, epitelio de superficie, mírenlo aquí, y estos son los folículos. Miren, este es un folículo primordial en que este es el ovocito, este es el citoplasma del ovocito y este es el núcleo del ovocito. Y por fuera, que están aplanadas, están las células foliculares. Estas células foliculares del ovocito primordial son aplanadas. A medida que van madurando, de aquí salen las células de la granulosa. Y se van haciendo primero cúbicas y después se estratifica ese epitelio. Que ese es el epitelio que cuida, que mantiene, que madura al ovocito. Y esto es un esquema, a grosso modo, de los diferentes estadios, ¿no? Y su comparación aquí en la lámina histológica. Por supuesto, en las láminas histológicas es difícil encontrar láminas que tengan todos los folículos. Tiene que ser de un ovario muy joven para que tenga muchos folículos y los tengan en diferentes estadios. Miren, en los folículos primordiales, como les dije, tienen el ovocito con su núcleo un poco rechazado hacia la periferia. Este citoplasma tiene las células del estromo ovárico que van a formar posteriormente la teca, ¿no? Pero aquí tienen las células foliculares. Estas que están ahí son aplanadas. Y esas son las células foliculares del folículo primordial. Pero lo que está en el medio es el huevo o cigoto. El folículo primario unilaminar es que esas células foliculares se hacen cúbicas y forman las células de la granulosa y la separa del estroma una membrana basal. Y ya aquí entre las células granulosas, fíjense, y el ovocito empieza a aparecer una zona que es de mucha importancia, que es la zona pelúcida, que ahí es donde se forman las proteínas fundamentales que permiten que el espermatozoide se una al óvulo, entre otras cosas. El folículo primario multilaminar, es decir, empieza a proliferar las células de la granulosa y forma múltiples capas y fíjense, sigue estando el ovocito y esa lámina que se ve remarcada ahí se llama zona pelúcida. Y ya aquí se ve bien la teca interna, que está por fuera de la membrana basal de las células de la última capa de las células de la granulosa. Este es el epitelio, todo esto es el epitelio de las células de la granulosa. Todo eso son células de la granulosa. Posteriormente, el folículo secundario, ¿qué le pasa? Empiezan a ver líquido y a formarse estas cavidades, y ya cuando uno empieza a ver estas cavidades, estamos en presencia del folículo secundario o antral. Y aquí sí vamos a ver que se ve la teca interna, que es la capa que está más pegada a la lámina basal,
Y tiene importancia porque esta teca interna sí es secretora de células, de hormonas, y tenemos la teca externa. Y esta es las células de la granulosa, que están rodeando al huevo cigoto. Y fíjense que también está la zona pelúcida. Y esto es un folículo maduro ya de gran, en que ya esta cavidad antral sí está bien formada y tiene esta forma así como de una papilita hacia el interior de la cavidad antral. Y tenemos lo mismo, la teca interna, la teca externa, la membrana basal, las células de la granulosa, el antro, ¿no? El ovocito y las células de la granulosa. Y aquí en la fotografía lo mismo. Esto es un folículo antral porque tiene antro, ¿verdad? Y esto es un folículo antral avanzado porque fíjense ya como tiene bastante. Un folículo primario por aquí, folículos primordiales que son muy fáciles de diferenciar. Y esto ya es un folículo atrésico porque fíjense que no tiene el óvulo, el ovocito o huevo o cigoto, ¿verdad? Esto es corteza y aquí tenemos la región medular del ovario. Esto es lo mismo que les estaba hablando. Y vamos a ver más de cerca el folículo primordial. El folículo primordial tiene, este es el ovocito o huevo o cigoto, que es una célula que tiene rudimentaria, que todavía tiene mitocondrias, pero todavía no están bien formados los retículos, el Golgi. Tiene los cuerpos anulares o las láminas anulares. Esta es la membrana basal. Son los cuerpos de Battiani, que son los que van a formar posteriormente el retículo endoplasmático y los Golgi. Y esta es la fotografía. Estos son los núcleos del huevo cigoto y este es el citoplasma. Y estas aplanadas son las células foliculares. Folículo primordial, vista al microscopio electrónico de transmisión, y miren como aquí hay algunas mitocondrias rudimentarias. Este es el núcleo, este es el nucleolo, este es núcleo y este es el citoplasma del ovocito. Y el folículo primario, en su etapa inicial, que es unilaminar, ya esas células foliculares aplanadas se hacen cúbicas. Aquí se empieza a ver la zona pelúcida. Este es el núcleo del ovocito, este es el citoplasma. La zona pelúcida es esta rosada que está alrededor, que ella hace invaginaciones hacia el ovocito. Y la capa de que hace invaginaciones hacia el ovocito es una sola. Y por fuera está lo que va a ser la teca interna. La teca interna, que es tejido conectivo. Esto es un folículo primario también, lo mismo que dijimos anteriormente, y esto es una microfotografía de electrónica también, pero de barrido. Es decir, estás viendo por fuera la estructura, no la célula. Y entonces estos son los folículos. Todo esto son folículos primordiales, estas bolitas, porque eso es una microscopía de barrido. Después, por división mitótica, empiezan a dividirse y a formar de un epitelio simple a un epitelio estratificado, las células granulosas. Pero es lo mismo, el ovocito, la zona pelúcida y las células de la granulosa. Las células de la granulosa pueden formar un tumor que se llama tumor de células de la granulosa. Este es el ovocito y esta es la zona pelúcida. Y este es el esquema de lo anterior dicho. Ya, esto es un folículo secundario y lo vamos a identificar por esta zona, por el antro. Cuando empieza a tener antro, esos folículos
secundario, que puede estar en diferente. Miren, aquí tenemos un folículo primario, ¿no? Estratificado, y aquí tenemos un folículo secundario o antral. Aquí, folículo antral, folículo primario, y aquí, a mayor aumento, tenemos un folículo secundario o antral, este es el antro folicular, esta es la zona pelúcida, este es el ovocito, esta es la célula de la granulosa, todo esto. Aquí tenemos teca interna y teca externa. La teca folicular, tenemos la interna, es muy vascularizada, son células cúbicas poliédricas y son receptoras de la LH. Y la teca externa es tejido conectivo y células musculares lisas. Aquí se va a producir la testosterona. Pero ellas, como no tienen enzimas que la catalicen, que son las aromatasas, para transformarlas en hormonas esteroideas, estrógeno, esa función la tienen las células de la granulosa, transformar esa testosterona en células esteroideas, porque ellas sí tienen aromatasas. Los folículos maduros de Graf ya es antes de que se forme el óvulo, es el óvulo que se puede fecundar y tiene las mismas características, ¿no? La teca interna, la teca externa, pero esta zona antral empieza a llenarse aún más de líquido. Y esta es la fórmula, es decir, que cuando llega, acuérdense bien que el ovario está estimulado por el sistema hipotálamo hipofisario con la secreción de FSH y LH, ¿no? La FSH estimula la secreción de estrógeno, que es importante para la maduración folicular, y la LH para la ovulación y la formación del cuerpo lúteo, y posteriormente ya el cuerpo lúteo pasa a cuerpo albicans. Los factores que intervienen en la ovulación son el aumento del líquido folicular, proteólisis enzimática y contracción de la teca externa. ¿Para qué? Este es el estigma por donde va a salir el óvulo. Este óvulo se pega aquí a la superficie y sale ya el óvulo que está listo para ser fecundado, viaja por las trompas y a mediados de las trompas que se encuentra con el espermatozoide para ser fecundado y se regresan a el lugar del útero donde van a anidar. El cuerpo lúteo, después de la ovulación, ¿no? Se hace hemorrágico, se luteizan las células de la granulosa y la de la teca interna, y esas luteización son los que van a formar el cuerpo amarillo. Y el cuerpo albicans, este es la cavidad del cuerpo amarillo, y este es las células luteinizantes que provienen tanto de la granulosa como de la teca interna. Este es el cuerpo luteínico o amarillo, que tiene esas células que son de citoplasma acidófilo abundante, que son luteinizadas y provienen de las células de la granulosa y de la teca. Y por último, se forma el cuerpo albicans, que no es más que una cicatriz fibrosa de la degeneración del cuerpo lúteo, y se transforma en esa cicatriz blanquecina, ¿no? Con abundantes fibras colágenas, y se llama cuerpo albicans. Y la atresia folicular, cuando la mayoría de los folículos ovarios involucionan a través de la atresia folicular,
mediada por apoptosis de las células de la granulosa. Es decir, no todos los folículos evolucionan y se maduran, sino muchos se atrofian e involucionan a través de la atresia folicular, que es una degeneración y autólisis, una invasión de la capa de la granulosa por células fagocíticas, hay un colapso de la zona pelúcida e invasión por tejido conectivo. Y así se forma un cuerpo o un folículo atrésico. Terminamos con los ovarios y vamos a pasar a las trompas uterinas. Las trompas uterinas tienen la función de transportar el óvulo desde el ovario hasta el útero y proveer medio ambiente adecuado para la fecundación. Nutre el huevo o cigoto en las etapas del desarrollo. Este es útero y aquí empieza el segmento intramural de la trompa. Este es el istmo. La trompa se divide, segmento intramural, el segmento que se mete aquí en la musculatura del miometrio, el istmo de la trompa y la ampolla. Esta es la ampolla o infundíbulo, que tiene estas estructuras que se llaman fimbrias o fajas. Aquí abajo de la trompa está el ovario. Estas son las trompas, este es el epitelio en diferentes lugares. En la ampolla se ve así. ¿Por qué? Porque están las fimbrias. Estas son las fimbrias cortadas sagitalmente, entonces se van a ver así. En el istmo, esto se ve menos y, por supuesto, que mucho menos este amasijo se ve en el segmento intramural. Las trompas uterinas, desde afuera hacia adentro, tienen una serosa o peritoneo visceral que tiene mesotelio y tejido conectivo. Después tiene una capa media, que es muscular, y esta muscular tiene dos capas. Una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Y por último, más hacia la luz, está la mucosa. Que la mucosa está tapizada por un epitelio cilíndrico simple que tiene células ciliadas, que son la mayoría, y que esas células ciliadas son más abundantes en el infundíbulo y en la ampolla, y tiene células secretoras entremezcladas en ese epitelio cilíndrico simple. Pero estas células ciliadas, que son la mayoría, son todavía más mayoría en el infundíbulo y en la ampolla. Aquí tenemos, esto es mucosa de la trompa con su lámina propia. Este es muscular, que tiene una capa circular interna y una longitudinal externa. Y este es otro corte de la ampolla. Aquí vamos a coger un receso para continuar 5 minutos.